Hola, bienvenidos al podcast El ABC de la Transformación Digital con Wilbert Moreno. Conversábamos en los podcasts anteriores de los errores comunes que se cometen cuando se adquieren las tecnologías de información y el que está vendiendo errores que comete y que genera problemas luego en los proyectos de tecnologías de información. En este podcast vamos a estar conversando de errores comunes que se cometen durante el proyecto de implementación, que ocurren de parte y parte, porque al final se arma un equipo de proyecto y aquí comienza el primer error. Equipo de proyecto. Se trabaja como un equipo, el sistema cliente-proveedor desaparece y se crea un proyecto. Error común, pensar como cliente que tienes a un proveedor que es responsable de la tecnología. Solución, crear, de acuerdo a una metodología de implementación, un equipo de proyecto que tiene una estructura y esta estructura tiene que estar claramente identificada. Quiénes son los líderes del proyecto desde un punto de vista de dirección del proyecto, quién es el gerente de proyecto de cada parte y forman una unidad de gerencia de proyecto conjunta. Y quién es el equipo de proyecto por cada una de las partes, que se tienen que estructurar por procesos. Si, por ejemplo, vamos a implementar un sistema administrativo contable con inventario, ¿quién es el experto en cada una de las áreas? Identificar a esa persona experta, que seguramente es el que más sabe de contabilidad, el que más sabe de inventario, el jefe de administración o el empleado que tiene mucha más experiencia, el operativo y que conoce en detalle todo el proceso. Pero el gerente de proyecto tiene que estar viendo lo que va a ocurrir a lo largo de todo el proyecto. Ambos tienen que garantizar que se ejecuten las cosas en los tiempos, tienen que armar el plan y tienen que elevar cualquier posible riesgo al comité para que entonces ocurra una aprobación o que se tomen decisiones para que el proyecto salga bien. Probablemente, si estamos hablando de una pequeña y mediana empresa, dicen, no, pero es que no hay tanta gente. Eso es cierto, nosotros tenemos clientes tan pequeños como 2 personas que tienen una empresa de importación y traen contenedores y son súper exitosos y está todo automatizado. Y luego tenemos clientes tan grandes como el distribuidor de bebidas gaseosas más grandes de toda Latinoamérica con 200,000 empleados y que hay un equipo de proyecto mucho más organizado. Pero sí hemos identificado que independientemente del tamaño, tiene que haber una claridad en los roles y a partir del momento en que se sabe quién es el experto del proceso, probablemente en una empresa pequeña, se distribuyen todas las tareas entre las mismas personas, no existe una segregación de roles y ellos van a cumplir con todas las funciones, pero tiene que estar claro qué función se cumple en cada momento. Cuando estamos analizando procesos, tú te estás comportando como un usuario final. En el momento en que estamos ajustando el plan, te estás comportando como gerente de proyecto. Y en el momento en que estamos negociando un posible cambio de alcance, te estás comportando como el comité de dirección de ese proyecto. Esto es clave. Luego, desde el punto de vista de implementación, ¿cuál es la metodología? Y aquí la metodología va a variar dependiendo del presupuesto, dependiendo de la lógica que se está implementando, de qué fue lo que se acordó. Nosotros tenemos muchas empresas que están tan atrasadas tecnológicamente que los dueños tienen esa claridad de decir, por favor, dame las mejores prácticas que yo me voy a adaptar. Yo no estoy interesado en comenzar a gastar dinero en personalizar el sistema de nuestra empresa, porque estamos tan mal que lo que hace ese sistema, yo lo quiero hacer y me quiero dejar guiar por ese proceso. Esa es una metodología de implementación en ese caso que termina siendo mucho más sencilla, porque sencillamente es educar, subir datos, arrancar, porque no hay un proyecto de adaptación a ese modelo de negocio. Si en cambio nos encontramos con alguien que tiene un modelo de negocio súper particular, que lo ha hecho exitoso por hacerlo distinto y necesita muchas personalizaciones, estamos hablando de una metodología que probablemente es la misma metodología, pero en esta metodología de implementación hay que llevar mucho más control de todos estos desarrollos y de todas estas pruebas, porque estas customizaciones, como les solemos decir en español, estas
bueno, del inglés al español, es un Spanglish, estas personalizaciones van a tener que ser probadas con mucho más tiempo porque el sistema no funciona así de manera natural. Entonces, tenemos una metodología que dice en qué fases se va a hacer el proyecto. Todos los integrantes del proyecto tienen que conocer estas fases, tienen que estar claros los roles y responsabilidades de cada uno, tiene que estar claro qué va a ocurrir en cada etapa, tienen que estar claros los entregables, con qué se comprometen. Hay veces que hay un documento de salida en donde se recogió lo mínimo necesario, las reglas del negocio que se van a cargar en el sistema. Sin embargo, si se va a hacer un desarrollo personalizado, ya no son nada más las reglas del negocio. Existe una cantidad de lógica que tiene que estar escrita porque tiene que decir qué pasa si hay un error, que quiero que me aparezca en la pantalla, quiero que me diga por qué no puedo avanzar hacia el próximo paso. Y esa claridad del detalle de cada una de las cosas, metodológicamente, los desarrolladores saben hacerlo, pero se tiene que explicar. No es lo mismo implementar un sistema de gestión empresarial a la metodología de desarrollo de algo particular. Desarrollar una pantalla metodológicamente necesita un diseño funcional y un diseño técnico. Se tienen que diseñar tablas, se tienen que diseñar campos, se tienen que generar reglas, validaciones. Luego, si está claro cuál es el objetivo de lo que se está implementando, si voy a adoptar una tecnología, si la voy a adaptar en cierta medida, si voy a desarrollar o si voy a integrar varias tecnologías. Imaginemos que estamos adquiriendo un sistema que se tiene que integrar con el sistema de nómina, o que como empresa me voy a integrar con mis clientes que son una cadena de retail. Las interfaces tienen una lógica. Cada interfase tiene que tener un responsable de cada parte, de cada sistema, y tiene que estar involucrado en el momento de la fase. No puede aparecer mucho después. Y por contarles una experiencia, yo recuerdo un caso de los más difíciles que me ha tocado en la vida de negociar. Era un cliente muy grande que comercializaba equipos de casa, appliances, cocinas, neveras, y este cliente en particular quería que se integrara todo el sistema de venta del e-commerce con el tema de la banca. Y resulta que durante todo el proyecto no se involucró nunca nadie, ni del banco ni del sistema de tarjeta de crédito. Y se le venía alertando, y cuando ya vamos a entrar en vivo, aparecen los consultores de la otra parte y dicen, no, ya va, detengan el proyecto que ahora vamos a probar todo esto. El sistema estaba listo para entrar sin eso. Y entonces ahora se tenían que comenzar a desarrollar esas interfaces que podrían haber sido perfectamente una fase 2. Se tenían que incurrir en muchos más costos y el cliente no lo quería reconocer. Si metodológicamente no está claro qué se hace en qué momento, a partir de esa negociación de cierre de fase, si no nos ponemos de acuerdo que eso no va a poder formar parte de esta primera entrega, comienzan unos problemas terribles porque el proyecto se terminó desviando en tiempo para reconocer los costos adicionales porque los otros desarrolladores no estuvieron cuando tenían que estar. Había un malestar porque se tenía que pagar más, pero es que por supuesto, esto es así. Esto es como cuando estás construyendo una casa y ya tienes la casa lista y dicen, no, pero es que yo ahora vamos a tumbar todas estas paredes para que pase el camión porque yo tengo que hacer una piscina ahí atrás. Bueno, eso significa que hay que volver a incurrir en materiales, hay que volver a comprar cemento, cabillas, ladrillos, probablemente hay que volver a poner grama. Esto es exactamente igual con las tecnologías de información. Cuando una tecnología ya está lista y probada, a partir del momento en que tú solicitas cualquier cambio, hay que volver a probar muchas cosas. Y eso es tiempo. El tema de las pruebas. Eso por lo general se subestima. Si es un sistema súper estándar, probablemente no hay que probar nada. Pero aún siendo así, desde un punto de vista de negocio, existen los escenarios de negocio. No es lo mismo comprar materia prima que un producto terminado. No es lo mismo comprar una materia prima nacional que traer una materia prima importada. En el momento en que estamos importando, vamos a tener que
asociar a la orden de compra todos los costos del seguro, del flete, y para liquidar los costos, probablemente lo voy a hacer por tamaño de la caja, por volumen, o lo voy a hacer por peso. Y si los productos más grandes pesan menos, los voy a impactar con un costo demasiado grande. Si eso no se prueba, si no está clara la regla de negocio, no se prueba, se entra en vivo y comienzan entonces unos costos de productos que lo hacen sumamente costosos, porque no se identificó durante el proyecto, porque ni estuvo claro el requerimiento ni nos dimos el tiempo para probarlo. Luego, desde el punto de vista metodológico, algo que aprendí cuando los proyectos se hacían y eran proyectos enormes y se aplicaban muchas cosas, pero que aplica por sentido común, y se los comparto porque me parece que es algo que permite que los proyectos tengan un porcentaje de éxito mucho más grande. Identificar cuáles son los procesos más importantes y más frecuentes y que por Pareto representan el 80% de tu negocio. ¿Con esto qué quiero decir? Hay veces que, como cuando se construye una casa, yo digo, yo no me mudo hasta que no me arregles ese detallito en la pared porque el tomacorriente está doblado. Nadie quiere un tomacorriente doblado dentro de una casa, se tiene que enderezar, pero la casa es habitable, el aire acondicionado funciona, está todo el sistema de seguridad, la casa está lista y hay un pequeño detalle. ¿Eso qué significa? Que ese es el proceso probablemente menos importante, menos frecuente. Y no significa que no se va a arreglar, pero significa que no es un stopper, eso no detiene el proyecto. ¿Genera insatisfacción? ¿Quiero mi casa perfecta? Sí, pero no detiene el proyecto. Cuando se tiene esta claridad, entonces podemos decir, vamos en vivo, hay un go, hay una aprobación de ambas partes del proyecto, porque lo más importante, lo más frecuente y de lo que depende el negocio está listo. Y el resto de los detalles, una recomendación, que es algo que nosotros aplicamos, se crea una lista que es la lista de issues o problemas y lo llamamos el issue log. Tener una lista de todo aquello que está pendiente o que tiene un problema y que se firma, porque nosotros somos responsables de ese tema. Desde un punto de vista metodológico, tú tienes que llevar el control de lo que es un problema y comprometerte a resolverlo, y tú puedes ir en vivo con un issue log firmado porque tú estás reconociendo que hay cosas que se tienen que resolver. El issue log también sirve a lo largo del proyecto para comenzar a ver qué posibles desviaciones del proyecto hay. No sé cuántos de los que me están escuchando han participado en proyectos de tecnologías de información, pero muchas veces existen compromisos que no se cumplen. Por ejemplo, aquí está la definición que tomamos en conjunto, se documentó, se creó un documento, lo tienes que leer, lo tienes que aprobar, y no podemos comenzar a programar hasta que no esté aprobado. Si comienzan a transcurrir los días y el documento no es leído y no es aprobado, no se puede comenzar a desarrollar. Si ese desarrollo es necesario para la entrada en vivo automáticamente se comienza a desplazar. Si la entrada en vivo, para poder entrar en vivo, no hace falta nada más el consultor desarrollador, sino que hacen falta un equipo de 5, eso va a terminar impactando el costo de 5 personas que ahora se tienen que quedar una semana más, un mes más. Y desde un punto de vista metodológico es un issue que se esté rodando y eso al final se va a terminar convirtiendo en un cambio de alcance. Y los cambios de alcance desde un punto de vista metodológico pueden ser porque cambió el alcance desde el punto de vista funcional, porque necesito algo más que nunca dije en la negociación de la oferta, o porque nosotros como consultores descubrimos que hay algo que no es viable técnicamente y se tiene que negociar, que hay un cambio de alcance, o hay un cambio de alcance por el tiempo, porque ahora los tiempos no van a dar, y aquí viene un proceso, por supuesto, de negociación de quién es responsable de cada uno de los tiempos, porque muchas veces como empresa nos encontramos con que la casa de software cambió la tecnología y nosotros no la conocemos. No la conocemos porque es nueva, acaban de liberar esa tecnología y hay que invertir muchas horas en probarla y ver y reportar cosas que no están funcionando del software estándar. Eso pasa y se comienza a retrasar el proyecto y muchas veces el cliente dice, pero yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, eso depende del acuerdo. Eso depende del acuerdo. Si nosotros como expertos explicamos que esto es una nueva versión, la casa de software, el cliente, el consultor, tenemos que estar alineados de que eventualmente se va a rodar el tiempo y luego se podrá o no incurrir en un costo adicional
pero metodológicamente eso tiene que estar también claro. ¿Quién es responsable de qué cosa? Está pasando que ahora con todo está en la nube, todo es software as a service, todo es por suscripción, y hay clientes que se ponen creativos y comienzan a decir, quiero este sistema en la nube para el CRM, quiero este sistema para la gestión de inventario, quiero este sistema del e-commerce, y ninguno de esos sistemas se integran. Si no hay ninguna empresa consultora asesorándolo, el cliente estará trabajando manualmente, haciendo los trabajos para cargar los datos de un sistema al otro. Si hay una empresa consultora, la empresa consultora en la metodología y en el alcance del proyecto tiene que decir, tenemos que probar las interfaces, tenemos que probar la integración. Y no es una integración técnica. Sí, tiene que haber una prueba técnica por parte del consultor, pero es que tiene que haber una prueba funcional en donde se certifica que los datos viajan y se cargan adecuadamente. Entonces regresamos al inicio, un trabajo en equipo. Cosas que son claves, que son errores que se cometen en muchos proyectos. La resistencia al cambio. Este es un tema que nuestros amigos que se dedican a la gestión del cambio entienden perfectamente, que hay 4 procesos que ellos ofrecen en donde hay un tema de la comunicación. Este proyecto va a iniciar, va a tener un impacto en esto. Hay una parte de procesos, ahora las cosas van a cambiar, se van a hacer de otra forma. Hay un tema de educación, cómo se van a entrenar, si existe una brecha tecnológica, si hay usuarios que son poco duchos en la tecnología y se les tiene que dar un entrenamiento en las herramientas básicas de Office, en el mouse, en lo que sea, o en un dispositivo táctil, y se les tiene que dar un entrenamiento porque están atrás desde el punto de vista tecnológico. Lamentablemente, en la pequeña y mediana empresa no existe un presupuesto tan amplio y no siempre se contrata al experto en gerencia del cambio que acompaña todo este proceso, y sobre todo para que intervenga si hay resistencia. Bueno, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es la realidad? Que existen usuarios que estaban tan acostumbrados, tienen 10 años trabajando con su sistema y no quieren utilizar el nuevo sistema y sabotean el proyecto. Lo sabotean antes, durante y después. Que el dueño está convencido de que quiere comprar una tecnología y tú escuchas a la persona que está diciendo, eso no va a servir, eso no es tan fácil, en el sistema anterior yo hacía esto, y ya se identifica que va a haber un problema durante el proceso y cosas que se tienen que hacer. No es nada más resistencia, la gerencia del cambio que dicen, es que es el que no le gusta el sistema se va. Sí, eso funciona, claro que sí, lo hemos visto en muchos casos, que hay gente que termina saliendo de organizaciones porque la empresa se está moviendo, se quiere modernizar, necesita implementar nuevas tecnologías porque están perdiendo mucho dinero, y hay gente que va a terminar desincorporándose porque no está interesada en que la empresa se modernice. Lamentablemente eso pasa, pero la idea es que sea porque se alinean al propósito. La empresa está yendo para allá, la empresa quiere hacer las cosas mejor, la empresa necesita una tecnología, se comienza a involucrar a todo el equipo, se comienza a alinear en la importancia de esto, y desde un punto de vista de resistencia al cambio se pueden tener conversaciones durante esto tiene que ser manejado de manera abierta y tiene que ser transparente. Oye, estamos notando que esto no está funcionando. Tener la posibilidad de tener esta conversación desde el punto de vista de comité y tener esta conversación desde el punto de vista de la gerencia y poder abordar esos casos específicos es clave, porque si no van a haber problemas que terminan ocurriendo, que incluso no se cargan los documentos, se entra en vivo y no se cargan los documentos en el sistema. Nos encontramos con clientes en donde no cuadra el balance porque el inventario no estaba bien y dijeron, no, es que tenemos que entrar en vivo. Y nosotros les estamos diciendo, señores, eso es fundamental, tener un acuerdo. Vas a entrar en vivo con el sistema, no te dio tiempo de hacer un conteo físico del inventario, pero tienes que actualizarlo en el próximo mes. Y de pronto a los 6 meses dicen, el sistema no sirve, el balance está descuadrado, el inventario no cuadra. Yo a veces lo llamo que puede ocurrir de cualquiera de las dos partes, del cliente o del consultor, que queremos decir que es locura temporal o que sufrimos de amnesia, pero durante la metodología tiene que quedar registrado qué cosa estamos acordando, porque es que si no me estás dando los datos bien, el sistema por supuesto no va a funcionar bien y tiene que existir un compromiso de arreglarlo durante
cierto tiempo. Otro error, el querer llevar sistemas en paralelo. Vemos que muchas empresas dicen, tengo miedo de soltar mi sistema y subirme en el nuevo sistema, porque si no funciona, entonces me voy a quedar en el aire. Para eso se deben hacer las pruebas bien. Justamente para eso. ¿En dónde está el error de llevar dos sistemas? Las lógicas de los negocios no necesariamente van a ser igual. ¿Y por qué van a ser igual? No van a ser igual. Porque si habían vicios de cómo yo trabajaba antes, no necesariamente me los voy a traer. Por lo tanto, el resultado no va a ser igual y no son comparables. O al revés, no por el vicio. Ahora tengo una visión de cómo quiero que se hagan las cosas e implemento nuevas reglas de negocio. No voy a poder comparar los resultados. Entonces comienzo a llevar un paralelo en donde aquí el usuario dice, pero es que aquí dice A y este sistema dice B. Por supuesto, son sistemas distintos con reglas de negocios que deberían ser diferentes. Porque si te gustaban tus reglas de negocio y ese sistema estaba bien, ¿para qué vas a implementar uno nuevo? Y si eso estaba mal, como se estaba haciendo, ¿por qué me lo voy a traer al nuevo sistema? No, nunca va a funcionar. Entonces, no hacer sistemas que entran en vivo en paralelo con el sistema anterior, porque aparte de un tema, no da tiempo de poder alimentar a los dos sistemas ahora. Y entonces o le dedico tiempo a uno o le dedico tiempo al otro. Y por la resistencia al cambio prefiero alimentarlo en el sistema con el cual me siento más cómodo. Y los cambios de última hora o los ya que, ambas cosas. Desde un punto de vista metodológico tiene que estar clarísimo y tiene que estar blindado que se van haciendo acuerdos y que se van en la medida de lo posible firmando. Yo sé que esto no aplica para todos los proyectos. Hay proyectos que son más rápidos, no da tiempo de tener tanta documentación, no da tiempo de tener tantas firmas de tantos documentos, pero si se van haciendo acuerdos, sea vía minuta, sea vía un email que se comparte, tienen que haber acuerdos documentados. En el momento en que se comienzan a hacer diseños de nuevas cosas, comienza a ocurrir que el cliente dice, ya que estamos, ¿por qué también no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no hacemos otro? Y como consultores, nosotros tenemos que decir, eso va a impactar el tiempo. Porque cada ya que significa más días, más pruebas, más entrenamientos, porque ese ya que también hay que probarlo y también hay que entrenar al personal en eso. Los ya que impactan el tiempo del proyecto. Y los cambios de última hora es un error súper común. Y les voy a contar una historia. Estábamos con un proyecto laboratorio médico que producen medicinas, cremas, y cada una de estas cosas tiene una receta, tiene una fórmula, y eso es lo que se llama un bill of material, que tiene una cantidad de productos. El dueño no se ve involucrado suficiente a lo largo del proyecto, y cuando llegamos a las pruebas que ya estamos cargando, él decide o propuso que se cambiaran las recetas, porque él sabía que se podían hacer de otra forma, que podían optimizar los costos, y el consultor, de manera inconsulta, o sea, nunca llamó, no se hizo ningún comité, no nada, recibió el fin de semana antes de la entrada en vivo la nueva receta que le dio el dueño y la sustituyó. Después que el sistema estaba listo, probado, cambio de última hora. El lunes comienza un desastre, no funcionaba nada, porque el sistema no estaba aprobado para esa receta, habían cosas que se habían programado, que se habían hecho para la lógica anterior. Los cambios de última hora nunca se prueban lo suficientemente bien. Y entonces cada vez que se hacen, se tiene que medir cuál es el impacto. Otra cosa que termina ocurriendo en las tecnologías de información. Vamos a agregar campos. Agrégame este campo. Cada vez que ustedes agregan un campo, como consultor o como cliente, como usuario final, es porque ese dato es importante. Si yo agrego ese dato va a imprimirse en algún documento. Ese dato va a ir a dar algún reporte. Si no se considera eso, agregué un dato que es importante que luego en los sistemas de información no va a estar, porque nadie lo consideró. Y entonces luego viene la queja, pero es que yo necesito el filtro o el query o el reporte por ese dato. Bueno, sí, el dato va a estar allí, luego se va a poder construir, pero tiene que estar la claridad de que no está considerado en este momento, porque ahora se tiene que agregar. Hay seguramente muchos errores más que vamos a estar compartiendo. El día de hoy estuvimos conversando
sobre errores comunes que se cometen en los proyectos. En resumen, no utilizar una metodología adecuada, no tener una claridad de roles y responsabilidades, de tiempos, de cómo resolver los problemas, de cómo aprobar los cambios de alcance, el tema de la resistencia al cambio, el no hacer pruebas suficientes, el hacer yaques y no saber que eso va a impactar, o el tener el tema de los cambios de alcance y cambios de última hora. Fundamental, las tecnologías de información funcionan por lo general de mano de los expertos y con un equipo de proyecto trabajando en equipo, funciona. Los problemas por lo general los tenemos en la falta de claridad, en no documentar acuerdos, en la parte emocional. Eso es, bueno, para otro capítulo. Casi que hay proyectos que hay que meter a un psicólogo, porque de ambas partes sabemos que el tema de la interacción es la que se va complicando, pero si se trabaja en equipo, que fue el punto número 1, si se trabaja en equipo y se entiende que somos un equipo de proyecto, no señalando el culpable, somos un equipo de proyecto que tenemos un objetivo común, hacer que el sistema funcione para que la empresa sea más exitosa. Si no se comienza por allí, seguramente van a haber muchos problemas en ese proyecto. Gracias.